Hola a todas y todos, yo soy Carmen Sara y les doy la bienvenida a Nuestra Voz Existe. El día de hoy tenemos un programa muy importante, ya que el Congreso de la República está a puertas de aprobar diversos proyectos de ley que atentan contra los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y de este modo invisibiliza el trabajo realizado por muchas mujeres, organizaciones e instituciones a favor de la igualdad, la no violencia y el acceso a la justicia de este sector vulnerable de la población. Específicamente nos estamos refiriendo al proyecto de ley número 1096, 1120 y 1087, la ley de tenencia compartida. Hemos invitado a dos especialistas que nos van a ayudar a comprender cómo impacta esto en nuestra vida cotidiana. El día de hoy tenemos a Jenny Dador. Ella es abogada y actualmente secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y también tenemos a Nancy Tarazona. Ella es psicóloga social, mamá y también es miembro del Frente de Lucha Materna. Bienvenidas y muchas gracias por estar en el programa. Bueno, en principio, todo este paquete de leyes que se vienen, ¿no? Están a puertas de aprobarse por el Congreso de la República. ¿Cómo afecta a las madres y a los hijos este primer proyecto de ley, la ley de tenencia compartida? ¿Cómo las afectaría en su vida cotidiana? Ok, mira, en términos jurídicos yo creo que y políticos, creo que lo primero que hay que mirar es de dónde proceden estos proyectos, ¿no? De qué bancadas proceden estos proyectos. Eso también nos da una idea cuál es la orientación ideológica de las personas que están detrás de esto, cuál ha sido parte de su historia, y en muchos de ellos vamos a encontrar al señor Aguinaga, que justamente está procesado por los delitos de esterilizaciones forzadas. Vamos a encontrar a miembros de Renovación, ¿no? De Renovación Nacional, del Partido Renovación Nacional, y yo creo que ahí hay que hacer una advertencia también, porque es uno de los candidatos que hoy en día, por ejemplo, va con mayores posibilidades de ser alcalde de Lima, ¿no? Entonces hay que advertir también a la ciudadanía. Entonces, eso es en términos políticos. En términos jurídicos, la propuesta de la tenencia compartida, bueno, cuando uno la menciona, pues suena bonito, ¿no? Hasta romántico, pero es peligrosa en el sentido en que no se evalúa la realidad social del país, social, económica, y además no se toman en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que estamos obligados, no solo por la Convención de los Derechos del Niño y por el propio Código, ¿no? Sino también por recomendaciones específicas y por una ley especial, es que toda norma que involucre a un niño, niña o adolescente tiene que pasar por el análisis del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿ya? Incluso esa norma te dice cómo tienes que analizarlo en el campo de la salud, en el campo de la justicia, en el campo de la educación, etcétera. Entonces hay un conjunto de mecanismos para que tú mires, porque todos hablamos siempre del interés superior del niño, la niña y el adolescente, pero ¿en qué se concreta? ¿Ya? El ejercicio para mirar en qué se concreta o cómo aterriza este interés superior del niño, la niña y el adolescente tiene que ver con que yo lo pongo, por decirte, en una plantilla y digo, si tomo este camino de la tenencia compartida, ¿cuántos derechos de estos niños voy a realizar? 1, 2, 3... ¿Y en qué dimensiones? Si tomo esta otra ruta, esta otra medida, ¿cuáles son? ¿No? Entonces, ese ejercicio no se ha hecho, ¿no? Y la discusión se ha centrado en si el padre, la madre, en quién tiene más derecho, en qué pobrecito el padre, en qué si no ve, etcétera. Eso por un lado, ¿no? No se ha tomado en cuenta en sí los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo otro es que ha partido de un supuesto como idealizado en que los hombres y las mujeres nos separamos. Ya, qué felices, chao, chao, vete tú a tu casa, compartamos nuestro niño, ¿no? Y en realidad no ve la situación social del Perú y la situación de violencia que está detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia por parte de su esposo o conviviente. Y uno de los factores de riesgo mayor se producen justamente entre el año o el año siguiente a la separación. O sea, ese es el momento de mayor peligro donde se producen los feminicidios, los ataques más intensos de violencia. Y acá, en esta propuesta de ley, te están diciendo que de inmediato con la separación tú vas a plantear la tenencia compartida. Imagínate, cada vez que nos veamos va a ser como juntar 2 gatos o 2 polos así, pero además donde ese varón agresor va a tener la posibilidad de volver a agredir. Y lo otro también en este caso es que no hay que perder de vista que niñas y niños que son víctimas de abuso o violencia sexual, 68%
son víctimas de un abusador de su entorno familiar. Y ese entorno familiar suele ser el abuelo, el padre, no el padrastro, el padre, el tío, el primo, el sobrino, etc. Entonces, estamos muchas veces pensando en que vamos a solucionar algo y en realidad los vamos a colocar en situaciones de mayor riesgo. Me parece muy peligroso. Y desde el aspecto psicológico, Nancy, esta ley de tenencia compartida, ¿cómo viene afectando tanto a las madres y a sus hijos e hijas? Sí, así como ha dicho Jenny, de ver los diferentes aspectos y áreas, ¿no? A nivel también del aspecto de la tenencia compartida, sí es un romanticismo, es un idealismo, no es real en nuestra sociedad peruana ni en una zona urbana, ¿no? Los labores de cuidado y los aportes económicos de manera equitativa, ¿no? Entonces eso nos desnuda que son familias o han sido parejas que no han tenido una situación de convivencia saludable, por algo se han separado, existe violencia y no todas las violencias se denuncian. Es decir, hay mujeres que han sufrido violencia económica, física, sexual, psicológica y no están registradas en las estadísticas de denuncia porque muchas optamos por no denunciar, ¿no? Pero no significa que no lo vivamos. Y al tener esta tendencia compartida obligatoria y machista también, vulnerabiliza a las mujeres, sobre todo a las madres, pero también a los niños y niñas, porque el tener dos hogares, dos espacios, en teoría con los mismos hábitos de crianza, los mismos valores de crianza, los mismos espacios físicos como para que se puedan desarrollar lo menos inestable posible, es poco real, ¿no? Y en las experiencias de las mujeres que hemos atravesado en algunos periodos tenencia compartida, no es termina siendo como se plantea, ¿no? Las mujeres ejercen más cuidado, las madres son las que acceden a independencia económica o a tener profesión, terminan dando más dinero porque consideran que es lo que sus hijos merecen y los padres, lamentablemente, como tienen antecedentes de no aportar económicamente, se aprovechan también de esa situación. Entonces, eso genera mucha inestabilidad en los menores, sumado también que es una mirada muy adultocentrista de la ley. Y también yo de pronto pensaba en, claro, ¿qué está detrás de esta iniciativa? Y uno dice, ¿esto es realmente un problema público en el Perú? ¿O estamos hablando de algo que está afectando a un grupo de personas, sí, un número determinado, qué sé yo? Porque de nuestra experiencia jurídica, seguramente también en la consulta, ustedes, digamos, no es que haya una legión de padres demandando vivir con sus hijos. Por el contrario, suelen ser las mujeres las que llegan a la consulta preguntando más bien, ¿cómo hago para, o sea, a mí me preguntan, jurídicamente, ¿hay un mecanismo para que el papá, para obligar al papá que cumpla el régimen de visitas? O sea, no porque se lo lleve y no lo devuelve, sino porque no viene a verlo. Es un problema o una problemática no pública en el cual debería estar interesado todos los poderes del Estado precisamente porque en esta convivencia se van construyendo las personalidades de cada niña, niño y futuro ciudadano Eso. que va a votar, que va a poder ocupar cargos públicos, ¿no? Seguramente podría ser padre o madre, formador de otros niños y cómo a través de esta tenencia compartida se les crea un ambiente inseguro, inestable. No se ha contemplado tampoco la exposición a la violencia, ¿no? Por ejemplo, yo escuché una transmisión del Congreso y mencionaban, sí, pero hay que retirar o sea, no van a acceder a este pedido los padres que han sido denunciados y sentenciados por violencia, pero existe un subregistro infinito, existe corrupción altísima, o sea, hay muchas mujeres que quizás quieren empezar a hacer su denuncia recién por precaución, ¿no? Pero hasta que eso suceda es muy terrible, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, porque es un discurso muy común, ¿no? Ya cuando se vive una mujer violencia, separarse, hacer su vida, autonomía económica, pero la tenencia compartida te va a obligar a estar viviendo en un lugar cerca a tu agresor, ¿no? O tener una potencialidad de un agresor y vivir lo que llamamos, que necesitamos que se legisle, que es la violencia vicaria, ¿no? Es justo eso estaba pensando. Entonces todas las mujeres vamos a aparecer en el ranking, ranqueadas como delincuentas, porque el ex nos habrá puesto 50 denuncias, ¿no? Usando frívolamente el aparato judicial, que en realidad se necesita para otras cosas, pero según él le habremos pegado, le habremos robado, ¿no? En realidad denuncias por cualquier cosa. Y a través de los hijos violentar de manera formal a las madres. Más parece un instrumento de persecución
que de solución a una problemática, ¿no? Nadie dice que de repente no estén preocupados por el tema, pero esta no es la solución a ese problema, ¿no? Yo les invitaría a los legisladores a que hagan una búsqueda de qué otras herramientas pueden servir para mejorar este tipo de situaciones, ¿no? También seguramente hay madres que se obstruyen las visitas. Seguro, también. Exacto, seguro, como claro que también sí. hay agresoras quizás también, ¿no? O sea, Sí. a niños, a niñas, ¿no? Pero hay otros mecanismos legales ya para O buscar. agresoras a hombres, o sea, también Exacto, hay un 11, exacto, 12% de exacto. mujeres Ajá. que sin ningún motivo previo pegan a sus maridos, Ujú. ¿no? O sea, porque también hay la violencia reactiva, ¿no? De Digo, la sin ningún motivo, autodefensa, claro, de exacto, autodefensa, exacto. ¿no? Pero también, digamos, uno encuentra en las encuestas a nivel Ujú. nacional entre un 11 y un 14%, pero el 86% de víctimas son mujeres, ¿no? Y ante eso ya hay una legislatura que les permite pedir judicialmente las visitas, por ejemplo, o que sea Claro, efectiva que las sea visitas, así es. ¿no? En las encuestas nacionales de relaciones sociales, que son encuestas del INEI, no es la opinión mía, ni la opinión de Carmen, ni de Nancy, ni de Carmen Sara, por ejemplo, te dice, ¿no? O sea, más del 50% en el Perú considera que una mujer tiene que ser madre, por encima de todo, ¿no? Luego, esposa, y por último, realizar sus sueños. Y en ese por último es donde entra tu trabajo, tu estudio, ¿no? Todas otras cosas. Entonces, digamos como que tienes que ser una madre abnegada, sufrida, sacrificada, arrastrada, para que calces en eso, ¿no? Y de esa manera vas a ser evaluada, o sea, por el sujeto, el cual te va a llevar a la conciliación o a lo que sea para encontrar para la tenencia compartida, o el juez que te va a evaluar, ¿no? Entonces también sobre qué imaginarios sociales de maternidad, con qué imaginarios sociales de maternidad están midiendo nuestros comportamientos, y de esa manera se van a pronunciar en estos casos de las tenencias, ¿no? Así es. O del Exacto. registro de De obstructoras, obstructoras. ¿no? ¿Por qué Cárcel. obstruye? O sea, atrás de por qué obstruye hay una Exacto. razón. Obviamente habrán algunas que efectivamente lo hacen. Exacto. Pero no es la mayoría de No No es es la la mayoría. mayoría, No es la mayoría. Y Exactamente. esto de que también al tener este tipo de iniciativas legislativas, ¿no? Se desconoce que los menores y las menores van a tener que pasar por evaluaciones psicológicas, físicas. Entonces, nosotras que acompañamos víctimas de violencia, las que trabajamos la prevención y la atención de la violencia de género, sabemos que es muy desgastante para una mujer adulta, incluso hablar de la violencia económica, hablar de la violencia psicológica, que terminan siendo que como las más superficiales y las que se puede manejar mejor. Pero es exponer a que las menores, los adolescentes, estén expuestas a evaluaciones en el Ministerio Público, que puedan pasar quizás por la UPE, o que Integridad tengan que sexual. estar, exacto, ¿no? O que se levante sospechas sobre violencia sexual y que tengan que ser revisadas físicamente, o que tengan que destinar tiempo de su vida, que pueden estudiar, jugar, dormir, lo que quieran los niños y niñas quieran hacer, a tener que ir a un sinnúmero de citas. Y eso ya lo viven de por sí los niños y niñas que han pasado violencia, o que sus madres pasan violencia y dicen, yo no solo soy la violentada por mi pareja, también mis hijitos, ¿no? Ya, pero entonces sus hijitos tienen que pasar por todo el paquete de atenciones, que es muy estigmatizante y es agotador emocional. Respecto a la ley número 904, ya ha sido promulgada, ya ha sido aprobada y supuestamente impulsa, ¿no?, el material educativo. ¿Qué se entiende por la calidad de los materiales educativos? Y también, ¿qué pasaría con la intervención de los padres en esta evaluación? Y ¿no?, qué perfil o qué grupos están detrás de impulsando, ¿no?, este proyecto, impulsando este proyecto de ley que también ya ha sido aprobado. En principio, señalar que está rigiendo lo que es educación pública, ¿sí? Entonces estamos hablando de 6 millones aproximadamente de niñas, niños y adolescentes sobre los cuales tendría impacto, ¿no? Entonces de allí también ya está marcando una diferenciación. O sea, hay determinados niños, niñas y adolescentes que van a escuelas privadas que pueden recibir sí los materiales últimos, pensamiento crítico, diversas corrientes, y ellos pueden decidir y formarse críticamente. Los que están en la escuela pública más o menos como que los estamos condenando a que sean, ¿no?, que caminen así derechitos en lo que ese conjunto de padres o madres de esas asociaciones que están ya inscritas y que son mayoritariamente las que están asociadas a determinados grupos religiosos más extremos, ¿no?, más pegados al fundamentalismo. Acá hay cuestionamientos en el sentido, a veces pareciera que la disputa es entre los padres, madres y el Estado, y se olvidan que a quienes tienen el derecho a la educación son las niñas, niños y adolescentes,
y lo que un niño, niña y adolescente tiene que recibir en educación ya está más o menos establecido, o sea, en el sentido de, desde la Convención de los Derechos del Niño, ¿qué le tienes tú que dar a un niño en educación? Tienes que darle las herramientas necesarias, ¿no? Para su participación en la vida, para que tome sus elecciones, para el ejercicio de su ciudadanía y para que ejerza el mayor número de derechos posibles que están en la Convención. Libertad, autonomía, opinión, pensamiento crítico, derecho a la información, acceso a la salud. Con tu intervención tú tienes que realizar el mayor número de derechos. Y en el caso del Estado, la Constitución misma, el artículo 14, le dice ¿qué tienes que dar tú en la educación básica? Tienes que enseñar derechos humanos, ¿no? No es que tienes que enseñar creacionismo, el mundo se inventó así, la gallina vino, el ángel bajó, etcétera. No, eso no es. Eso es un adicional, ¿no? Entonces los que queremos dar formación espiritual, otro tipo de moral, etcétera, la damos nosotros en la casa. Pero el Estado tiene un contenido uniforme, mínimo, para toda su futura ciudadanía que tiene que entregar. Menos mal que hay una acción de amparo que ya se ha colocado contra esta ley, que lo ha colocado un adolescente valiente, ¿no? Que considera sus derechos conculcados, y una acción además a la que seguramente muchos podremos sumarnos, porque se trata de un interés colectivo, ¿no? Que podemos defender. Así es, ¿no? Las adolescentes también están convencidas de que son temas necesarios, ¿no? Hace poco estuve dando un taller justamente sobre educación sexual integral y ellas planteaban que era necesario la importancia de lo que tú has dicho, la información, que es un derecho que a veces ellas no saben que tienen, el derecho a la información. Lo otro, por supuesto que saben las problemáticas que su etapa de vida enfrenta y saben lo importante que es la prevención, la información, el saber las consecuencias, el tener un proyecto de vida. Entonces, esta ley, a pesar que pretende hablar de la calidad de los textos escolares, tiene detrás la agenda de los grupos fundamentalistas, porque son quienes se han reunido con estos legisladores, ¿no? A anular el hablar de sexualidad, ¿no? Y ahí, por supuesto que hay muchos mitos, pero ya sabemos, y muchas mujeres, familias, padres, niños, niñas saben que es muy importante hablar de las partes del cuerpo. Ya se ha dicho bastante que es de acuerdo a la etapa, a la etapa. Muchas docentes están muy comprometidas, muchos docentes en hablar también de estos temas, porque saben que ellas, cuando el niño o la niña llega al colegio, es a ellas a quien les va a contar: mi mamá se peleó con mi papá, estoy triste porque mi perrito se murió, y llegan así a los relatos de abuso sexual, ¿no? Y lo otro que yo quería también mencionar, además de lo que señala Nancy de los peligros, porque este control que se pretende sobre la educación sexual integral o sobre las currículas con enfoque de género y enseñar a los chicos y a las chicas a vivir en igualdad, también en uno de los procesos de revisión de esta norma, antes que se promulgara, se introdujo también el tema de historia, ¿no? Entonces también está... O sea, ¿qué historia le vamos a contar a nuestras hijas e hijos? ¿No? ¿Con qué identidad, en términos de país, de sociedad, van a crecer? Hay una disputa por la narrativa, ¿no? Que finalmente va construyendo la identidad y la cultura de todo un país. Y es súper peligroso, ¿no? Entonces, claro, y en reconocer las causas estructurales de eso. O sea, nadie va a justificar el uso del terror, ¿no es cierto? O el terrorismo, o la toma de las armas, etcétera. Pero sí debemos aprender qué es lo que había detrás de eso, dónde estaban las desigualdades estructurales, qué pasaba en el campo. Respecto a todo esto que hemos venido hablando, ya tenemos la avalancha prácticamente, ¿no? La moladora de todos estos proyectos de ley que están atentando contra los derechos, ¿no? De las mujeres, principalmente las madres, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué podemos hacer como ciudadanas, ciudadanos, madres y padres para impedir que estos proyectos de ley lleguen a aprobarse? Bueno, hay una acción en curso que ya te comenté, que es una acción de amparo. Nosotros en la coordinadora normalmente usamos todo lo que se pueda a la vez también, ¿no? En este caso es un mecanismo judicial que es interponer una acción, ¿no? Para que se declare si se da o no en el marco de la constitucionalidad esa norma, y si además también la convencionalidad que decimos los abogados, es decir, o si vulnera algún tratado internacional de derechos humanos, en este caso la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Pero también están todos los otros mecanismos que tienen que ver con escribir a nuestros legisladores, ¿no? No solamente a los de Lima, sino los que son de distintos lugares del país. O sea, muchas veces uno
ya vota, vas a la elección y te olvidaste, y te olvidas que tienes 3, 4 o 5 representantes allí a quien tú puedes escribirle y decirle, oiga, yo estoy preocupado por esta ley, ¿no? Y también eso no solamente podemos hacerlo los adultos, eso pueden hacerlo también los adolescentes, que además los adolescentes en la próxima elección van a votar, ¿no? Entonces son votos potenciales, porque como los legisladores suman, restan, dividen y multiplican, entonces son votos potenciales. Y acá advertir del último peligro que está ahorita dando vueltas por ahí, que es bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años, ¿no? Es decir, ahorita se les acaba de ocurrir que, como hay mucha delincuencia, inseguridad, y hay niños que son sicarios, allá mejor que sean responsables desde los 16 años, lo cual es un contrasentido, pero además es absurdo porque quieres que sea penalmente responsable, pero quieres controlar la educación sexual, que no sepa de sexo, que no sepa de esto, pero si mata va a ser culpable. O sea, y los servicios que brindan atención, prevención a, por ejemplo, los SOAS, ¿no? Que trabajan con infractores o con chicos que han estado cerca del delito, tienen poco presupuesto. Tienen que estar buscando dónde reunirse, buscando... Cuando la evidencia científica nos dice que eso sí funciona. Eso sí funcionan y esos son recuperables. Ya no, pero Chena, el cojo mamo, etcétera, eso ya, para allá, ahí nomás. Pero digamos, estos chicos, justamente, incluso abusadores sexuales, 21, 22, con esos puedes trabajar y hay posibilidad de éxito para revertir. Sí, y es importante también saber por quiénes vamos a votar, ¿no? En estas elecciones municipales, porque así como a nivel nacional legislan y ocupan poder y colocan sus agendas de intereses, también en los gobiernos locales, los partidos que vemos, porque cuando los vemos en la calle, los paneles en todo Lima, son los más conservadores, son los más corruptos, son los que menos están trabajando en el Congreso y son los que menos se están pronunciando supuestamente bajo los lemas que ellos tienen en los carteles, ¿no? Igualdad, vivienda, derecho para todos, agua para todos, trabajo, educación, no sé. Entonces, un sinfín de promesas electorales locales que debemos analizar si es que realmente ese partido va a llegar al poder para hacer lo que está diciendo o va a hacer lo que su partido general hace a nivel nacional en micro, ¿no? Por ejemplo, en Caraballo nosotras estamos muy alertadas porque tenemos a Renovación Popular, tenemos al partido de Urresti y tenemos a otro partido que tampoco... Entonces es terrible porque nosotros hemos avanzado mucho en políticas locales de prevención de violencia y sabemos que eso va a pasar. Ya estamos en un gobierno local de Alianza por el Progreso que no es abiertamente cristiano, fundamentalista, pero ha limitado a nivel local muchas iniciativas de ordenanzas municipales, ¿no? Y lo otro, hablar de esto con nuestros hijos e hijas, ¿no? Hablar de sexualidad no es malo, es necesario, es un componente más de la vida del ser humano, inclusive desde compañeras cristianas, teólogas, es un don de la divinidad. Si somos imagen y semejanza de Dios, las creyentes, la sexualidad es parte de la creación. Entonces no tiene nada de negativo. El hablar de eso es para prevenir, informarse, no tener desigualdad y discriminación como tú mencionas. Y hay que organizarnos también, así como de todos los frentes, ¿no? Y yo también coincido, justo hacíamos un análisis con unas amigas de esta bajada de la ley, porque vemos en otros países que quienes han defendido, por ejemplo en Chile, en otros lugares, sus derechos son las escolares, son las adolescentes. No es gratuito que hayamos tenido una marcha multitudinaria en la Marcha del Orgullo y la mayoría eran jovencitos, adolescentes, muy alegres, eufóricos, porque consideran que eso está dado, ¿no? Que la igualdad está por sentado. Lamentablemente ahora va a tocar que ellos también se organicen y luchen para poder defender los derechos que pueden perder y que son los principales que están perdiendo, ¿no? ¿Y hay algún tipo de, no sé, organización quizás desde sus colectivas y organizaciones que se esté impulsando algún tipo de plantón, manifestación por estos proyectos de ley en los próximos días? Porque tengo entendido que el pleno cierra el 15 de julio. Sí se está planteando desde los grupos de mujeres y feministas seguir defendiendo esto en las calles, ¿no? Y también de manera pedagógica, porque no somos personas que no comprendemos que es necesario conversar, ¿no? No solamente sabemos que hay un desconocimiento y que ellos se aprovechan, ¿no? Entonces sí va a haber acciones de protesta, también de educación, a través de las redes y también a través de las calles, ¿no? Y lo otro también es que tú lo mencionaste en algún momento porque le pasa mucho a las mujeres migrantes y justo hace 2 días han aprobado en el Pleno, ¿no? Esta norma horrible que además obliga a las personas que van a arrendar un inmueble o una habitación de hotel, etcétera. Tú no puedes arrendar a un migrante
que está en situación irregular. Sí. Cuando sabemos que la gran mayoría de nuestros todos. migrantes están en situación Sí. irregular, acaban, es más, de negociar para ampliar el Sí. plazo y que puedan adecuarse, ¿no? Entonces, en el caso de las madres Es peor, migrantes, sería sí. realmente como condenarlas, porque les van a decir, Exacto. claro, no, si usted no tiene ni siquiera dónde tener a su hijo, Exacto. como, no, que lo tenga el padre, no, que lo Exacto. tenga el padre que es peruano, además, por supuesto, Sí. ¿no? Claro, Porque pero esos eso matrimonios mixtos atenta son... contra un Sí. derecho humano que es el acceso a la Exacto. vivienda. Ay, acá todo atenta contra todo. Y si los dos son migrantes y Ya. se separan en Perú, ellos van a priorizar al varón. Sí, por Porque, supuesto. o sea, si tienes una cantidad de dinero para hacer tus documentos, sabes que tú te vas a quedar con tus hijos. Vas a decidir que sea tu pareja en ese entonces que regule para que trabaje, pero si te separas, te quedas en la nada. Sí. Entonces, las mujeres siempre nos vamos a llevar la peor peor parte. Pero bueno, nosotros también desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como estamos en el territorio nacional y estas, digamos, acciones que se hacen en Lima, también las replicamos, ¿no? En los distintos territorios en los que estamos. Y también hay grupos de trabajo especializados por temas, ¿no? Entonces hay grupos donde el grupo de niñez ve los temas, el grupo de movilidad humana, migrantes, ¿no? Y de alguna manera articulan, tratan de incidir sobre las autoridades, van a relaciones exteriores, ¿no? Entonces hay un despliegue también de acciones, además de todas las de calle, por supuesto, Así a las es. que siempre nos sumamos y estamos Así es. ahí, ¿no? Y yo creo que toda la ciudadanía tendría que escuchar justamente eso, ¿no? Que la voz existe, que nuestra voz Nuestra voz existe, existe. sí. Así Bueno, es. muchas gracias Nancy y Jenny por ilustrarnos, ¿no? Y sobre todo aterrizar esto, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos esta creencia de que las leyes o la política no afectan nuestras vidas. Esto es totalmente, ¿no? Falso, porque finalmente va mediando incluso cómo construimos nuestras personalidades, cómo construimos nuestra subjetividad, nuestra manera de mirar y ver al mundo y sobre todo nuestra manera de interactuar con los demás. Entonces, las invito a dar un mensaje final de despedida con nuestra audiencia, por favor. Muchas gracias, Carmen Sara. Yo nada, decirles lo que mencionaba hace un momento, por favor, estar vigilantes, sumarse. Y recuerden que todo lo que se hace y se discute en el Parlamento tiene sí un impacto en nuestras vidas. Unos, aunque no lo crean, uno se levanta, se va a dormir, ¿no? Y se vuelve a levantar al día siguiente con los mecanismos y normas que se han establecido. Porque sobre eso sabrás si tienes protección frente a una violencia sexual, si tienes protección para tener una relación sexual o no, es decir, si puedes acceder o no a un condón, si tienes capacidad de negociarlo, cuando te levantas, si vas a tener la posibilidad de trabajar, de estudiar, etcétera. Entonces, toda tu vida está regida y atravesada por los derechos. Y estos a veces avanzan y muchas otras veces, como ahora, retroceden en el Parlamento. Entonces, tienes que estar atentos y atentas, ¿no? Y a vigilarlos y acompañarlos en la acción. Nosotros estamos, como lo dije, en las calles y también haciendo valer los mecanismos judiciales. Entonces, si se suman y vamos todas y todos juntos, vamos a hacer más y nuestra voz va a ser más potente. Sí, yo mencionar que los proyectos de ley que aún no se promulgan, pero están ahí como que amenazantes, mantenernos toda la ciudadanía vigilantes. A estas alturas, toda madre o toda mujer que va a ser madre o tiene un proyecto de vida a ser madre se encuentra en peligro, ¿no? Sea incluso estando en una relación estable, casada, conviviente y no tenga ningún problema, ni piense que se va a separar, pero si es que sucede, ya se encuentra desprotegida jurídicamente. Entonces, a estar vigilantes, a unirse, a rechazar esas iniciativas legales y a difundir en nuestro entorno más cercano de que la tendencia compartida, entre otros mecanismos, no son para nada saludables, sobre todo por los menores de edad, por las niñas y los niños que son quienes supuestamente están en mayor preocupación o son por quienes se preocupan, ¿no? Estos grupos, pero totalmente no están instrumentalizándolos, los están usando y están violentando a las madres, a las mujeres y respecto a la educación sexual integral, que es la que está en peligro también, ¿no? Desmitificar todas esas ideas, perderles temor e informarnos más, ¿no? El saber, el conocer no nos cuesta a veces mucho, sin embargo, es necesario tener la flexibilidad y la apertura de poder incorporar cosas nuevas, ¿no? Muchas gracias a ambas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo, por favor, compartir esta información. Es importante que todas y todos podamos informarnos y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que vamos a compartir en la cajita de descripciones. Hasta pronto.